El día que cumplí 30, mis padres me dieron un vestido de segunda mano de 20 € y dijeron, gastamos tu dinero en el viaje de tu hermana, ella es prioridad. Respondí, está bien. Al día siguiente dejé de financiarlos y entraron en pánico. La caja llegó temprano por la mañana, el día de mi 30º cumpleaños. Estaba terminando de desayunar cuando sonó el timbre. El mensajero me entregó un pequeño paquete con una pegatina brillante que decía, ¡Feliz cumpleaños! La letra era de mi madre, con trazos amplios y una inclinación característica. Era extraño que no llamaran para felicitarme, pero quizá habían decidido darme una sorpresa. Dejé la caja sobre la mesa de la cocina y corté el celo con un cúter. Dentro había algo blando, envuelto en papel de seda fino. Encima había un sobre con mi nombre. Al desenvolver el papel, fruncí el ceño, desconcertada. Ante mí había un vestido azul claro, con un pequeño estampado floral. La tela parecía gastada, y la manga tenía un remiendo apenas perceptible, pero aún así distinguible. Le di la vuelta y vi una pequeña etiqueta de segunda mano, de Dobro e Delo, con el precio, $20. Mi corazón dio un vuelco. ¿Un vestido usado para mi 30º cumpleaños? ¿De mis padres? Abrí el sobre apresuradamente. Querida Lauren, feliz cumpleaños, cariño. Lo sentimos, pero hemos gastado tu dinero en el viaje de Ashley a Italia. Ella es nuestra prioridad. Esperamos que te guste el vestido. Mamá y papá. Leí la nota 2 veces, y luego otra vez. En mi cabeza sonaba un metrónomo que marcaba los segundos en el vacío. $3,000. Eso era lo que les había enviado a mis padres 2 semanas antes. Una reparación urgente de las tuberías, me había dicho mi madre por teléfono. Están completamente podridas y tememos inundar a los vecinos de abajo. No hice preguntas. Nunca las hacía. Simplemente transferí el dinero y pospuse la compra de un nuevo ordenador portátil, que realmente necesitaba para trabajar. Ashley está en Italia. Mi hermana menor, que nunca ha trabajado un solo día en su vida. Con mi dinero. Prioridad. La palabra me golpeó en el estómago. Me dejé caer en una silla, todavía con la nota y el vestido en la mano. Una extraña parálisis se apoderó de mi cuerpo. Ni ira, ni resentimiento, solo un vacío ensordecedor y la claridad que sigue a un golpe fuerte. Cogí el teléfono y envié un mensaje breve. Vale. Nada más. Sin preguntas, reproches ni indignación. Solo vale, con un signo de exclamación, como si realmente me alegrara su regalo. El día se hizo interminable. En el trabajo, mis compañeros me felicitaron y me trajeron una tarta durante la pausa para comer. Sonreí, di las gracias y soplé las velas. Natalie, nuestra gerente de oficina, me preguntó si iba a celebrar algo por la noche. Mentí y le dije que tenía una cena familiar. Al llegar a casa, abrí la botella de vino tinto que había comprado el día anterior. 30 años es una fecha importante, me dije en la tienda. Merece un buen vino. Me serví una copa, me senté frente al ordenador y entré en mi cuenta bancaria. En lugar de comprobar las transacciones recientes, empecé a revisar el historial de los últimos 5 años. Traducción para mamá y papá. $1,200. Para un aire acondicionado nuevo. Transferencia a mamá y papá. 2,500. Reparación del techo después del huracán. Transferencia a mamá y papá. 4,000. Impuestos sobre la propiedad atrasados. Transferencia a mamá y papá. 750. Dentista para Ashley. Transferencia a mamá y papá. 3,500. Reparación del coche de papá. Página tras página, mes tras mes, año tras año. Metódicamente anotaba cada importe en una tabla de Excel. Al terminar la segunda copa, tenía una visión completa. En 5 años, les había transferido a mis padres casi $42,000. 42,000. Casi un tercio de mis ingresos totales durante ese periodo. Me recosté en la silla, aturdida. Durante todos esos años, había vivido en un pequeño piso de alquiler, ahorrando en todo, desde la ropa hasta la comida, renunciando a las vacaciones y al ocio. Hay que ser responsable, me decía a mí misma. La familia es lo más importante. 42,000.
el pago inicial de mi propia casa, o la educación con la que soñaba, o un año de viajes, o lo que fuera. Mi vida, que estaba entregando poco a poco. Y a cambio, un vestido de $20 de segunda mano y una nota que finalmente puso todo en su sitio. Ella es nuestra prioridad. 3 signos de exclamación para que lo entendiera bien. A medianoche, mientras terminaba mi tercera copa de vino, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Las lágrimas se secaron en mis mejillas, dejando un rastro salado. El dolor y el shock dieron paso a algo nuevo, una determinación fría y cristalina. Cogí un bolígrafo y escribí en una hoja de papel. Hoy todo cambia. Luego añadí una lista, breve, concisa, como unas instrucciones para actuar. Primer punto. Cancelar todos los pagos automáticos a mis padres. Segundo punto. Cerrar las cuentas conjuntas. Tercer punto. Quedar con un asesor financiero. Y el último, el más importante. No volver a dejar que me utilicen nunca más. Leí la lista varias veces, sintiendo una extraña calma. 30 años. Una edad en la que muchos ya tienen familia, casa, una vida estable. ¿Y yo? Yo tenía una lista de deseos incumplidos, una nevera vacía y un vestido de $20 que me habían regalado las personas que deberían quererme más que a nada en el mundo. Dejé la lista junto a la cama y me acosté. Esa noche soñé con olas enormes y poderosas que lo arrasaban todo a su paso. Yo estaba de pie en la orilla y las veía acercarse, pero en lugar de sentir miedo, solo sentía alivio. Era como si esas olas tuvieran que arrastrar algo viejo y obsoleto para dejar espacio a lo nuevo. Por la mañana, al abrir los ojos, sabía exactamente qué hacer a continuación. 30 años no son el final, sino solo el comienzo de mi verdadera vida. Una vida en la que por fin seré una prioridad para mí misma. Mi primer trabajo comenzó en verano, cuando cumplí 16 años. La pequeña cafetería Udona, en la esquina de nuestra calle, buscaba una ayudante de camarera para los fines de semana. Todavía recuerdo la sensación de orgullo cuando recibí mi primer sueldo, $186 por 2 semanas de trabajo. El pequeño montón de billetes en el sobre me pareció el comienzo de una vida adulta e independiente. Esa misma noche, mi madre llamó a la puerta de mi habitación. «Lauren, hoy has recibido dinero, ¿verdad?», me preguntó, sentándose en el borde de la cama. «Sí, $186». No pude ocultar el orgullo en mi voz. «Eso es estupendo, cariño. Pero, ¿entiendes que la familia no está pasando por un buen momento? A papá le están retrasando el sueldo, y la factura de la luz es más alta de lo habitual». No me lo pidió directamente, pero su mirada lo decía todo. Abrí el cajón de la mesa y le entregué el sobre. «Claro, mamá. Toma todo». Ella sonrió y me acarició la cabeza. «Por eso siempre has sido nuestra niña especial, Lauren. Tan comprensiva. Quédate $30 para tus gastos». Este patrón se repetía cada semana. Trabajaba, cobraba mi sueldo y le daba la mayor parte a mis padres. Al final de la escuela ya tenía 2 trabajos, en una cafetería los fines de semana y en una biblioteca 3 tardes a la semana. Las necesidades familiares parecían un pozo sin fondo que se tragaba todos mis ingresos. Cuando entré en la universidad, la situación se complicó aún más. La beca solo cubría una parte de la matrícula, así que pedí un préstamo para pagar el resto. Pero mis padres seguían llamándome para contarme gastos imprevistos y situaciones de emergencia que requerían mi ayuda económica. En tercer curso, ya compaginaba 3 trabajos, por las mañanas en el comedor universitario, por las tardes en una librería y 3 noches a la semana como operadora en un centro de atención telefónica. A menudo me quedaba dormida sobre los libros, cayendo en un sueño profundo durante varias horas antes de que el despertador anunciara el comienzo de un nuevo día. Ese año, Ashley, mi hermana menor, estaba terminando la escuela. Cuando le propuse que trabajara durante el verano para ahorrar para la universidad, mi madre se opuso rotundamente. «Lauren, no lo entiendes. Ashley es más creativa, necesita desarrollar su talento, no perder el tiempo en la caja de un supermercado. Tiene que disfrutar de su juventud».
¿Y mi juventud? Espeté. Mi madre me miró con tal sorpresa, como si hubiera dicho algo absurdo. Eres completamente diferente, Lauren. Siempre has sido independiente, fuerte. Ashley es mucho más frágil. Necesita nuestro cuidado y apoyo. ¿No quieres que tu hermana sea feliz? Por supuesto que quería. Y seguí trabajando y enviando dinero a casa. Cuando terminé la universidad y conseguí un puesto de especialista junior en control de calidad en la empresa farmacéutica Biotech Solutions, mis padres organizaron una pequeña fiesta. Mi padre brindó. Por nuestra Lauren, siempre supe que tendrías éxito y cuidarías de tu familia. Esas palabras marcaron los siguientes 8 años de mi vida. Cuidé de mi familia enviando remesas mensuales, que suponían casi un tercio de mi sueldo. Cada gasto importante de mis padres se convertía en un gasto mío. Cuando mi padre necesitó un coche nuevo, pagué los $5,000 de la entrada. Cuando a mi madre le detectaron problemas dentales, pagué su costoso tratamiento. Cuando hubo que reformar la cocina de casa, cubrí todos los gastos. Ashley entró en una prestigiosa universidad y eligió la carrera de Historia del Arte. Mi dinero pagó sus libros, el alquiler de un piso cerca del campus y un programa de prácticas en Europa durante el verano. Si realmente quieres a tu hermana, la ayudarás a obtener la mejor educación, me decía mi madre cuando le pregunté tímidamente por qué Ashley no podía pedir un préstamo estudiantil como yo. Durante todos esos años, viví en un pequeño apartamento estudio, ahorrando en todo, desde la comida hasta la ropa. Estaba ahorrando para la entrada de mi propia casa, pero ese objetivo se posponía constantemente. Cada vez que acumulaba una cantidad considerable en mi cuenta, se producía otra emergencia familiar. Me gustaba pensar que estaba tomando decisiones acertadas y maduras, que mi capacidad para mantener a mis padres me convertía en una buena hija. Pero con cada año que pasaba, crecía en mí una sensación silenciosa y desagradable de que algo no iba bien en esa relación. Hace 2 años, me ascendieron a especialista senior, con un aumento considerable del sueldo. Cuando se lo conté a mis padres, lo primero que me preguntó mi madre fue: ¿y ahora cuánto más nos podrás ayudar? No fue una felicitación. No se sintió orgullosa de mis logros. Solo calculó cuánto más podía obtener. Ese verano, Ashley terminó la universidad. En lugar de buscar trabajo, anunció que quería encontrarse a sí misma y viajar por Europa. Necesita tiempo para decidir qué camino tomar en la vida, explicó mi padre mientras marcaba mi número de teléfono. Pensamos que podrías pagarle el viaje como regalo de graduación. Acepté, reprimiendo mi protesta interior. $7,000 y Ashley se fue a un viaje de 3 meses, llenando su Instagram con fotos de restaurantes caros y boutiques de moda. El dinero que había ahorrado para reparar mi piso de alquiler, donde el techo goteaba cuando llovía fuerte. El día que cumplí 29 años, recibí una tarjeta de mis padres con la dedicatoria: a nuestra querida hija, que siempre está ahí cuando la necesitamos. Sin regalo. Solo una tarjeta que me recordaba mi papel en la familia. Esa noche, hojeando un álbum con fotos de mi infancia, me topé con una foto. Yo tenía 7 años y sostenía un dibujo en las manos, un sol brillante sobre una casita. Mi madre no me miraba a mí, sino hacia otro lado, donde Ashley, de 3 años, jugaba con su nueva muñeca. En el reverso de la foto había una inscripción: Lauren muestra su dibujo, septiembre. Incluso entonces, incluso en el pie de foto, yo era un mero fondo para mi hermana. Todos esos pequeños momentos, acumulados a lo largo de los años, formaban un cuadro doloroso. Yo no era una hija, era un recurso, un cajero automático que siempre tenía que funcionar, que siempre tenía que dar dinero en efectivo cuando se le pedía. Y lo peor de todo es que yo permitía que eso sucediera. Una y otra vez intentaba ganarme su aprobación, demostrar mi valía a través del apoyo económico. Pensaba que si era lo suficientemente generosa, lo suficientemente abnegada, finalmente me verían no solo como una fuente de dinero, sino como una persona digna de amor y respeto. Pero ahora, sentada en mi apartamento en mi 30º cumpleaños, con un vestido gastado de $20 y una nota en la que se dice que mi hermana es la prioridad, por fin comprendí la amarga verdad.
Ningún dinero podía comprarme un lugar prioritario en el corazón de mis padres. Podría haber dado hasta el último centavo, y eso no habría cambiado lo esencial: su decisión de querer a un hijo más que a otro. Me desperté a las 7 de la mañana, aunque el despertador no había sonado. Una extraña sensación de determinación me hizo sentarme inmediatamente en la cama, sin la habitual lucha de 5 minutos conmigo misma. Lo primero que hice fue llamar al trabajo. ¿Mandy? Buenos días. Soy Lauren Parrish. Perdona por llamar tan temprano, pero me gustaría tomarme el día libre hoy. Son circunstancias familiares. Mandy, nuestra directora de recursos humanos, parecía somnolienta, pero accedió sin hacer preguntas. Tenía suficientes días de vacaciones acumulados como para tomarme al menos una semana. En 8 años en la empresa, rara vez había faltado al trabajo, siempre había algo que requería mi presencia. O simplemente no consideraba que mis asuntos personales fueran lo suficientemente importantes como para ausentarme de la oficina. Pero hoy no. Hoy mis asuntos eran lo más importante. Me di una ducha, me tomé un café fuerte y abrí el portátil. Lo primero que hice fue entrar en mi banca online. La transferencia automática a mis padres estaba configurada para el día 5 de cada mes. $1,200, con la referencia Ayuda Familiar. Hice clic en Cancelar pago periódico y confirmé la acción introduciendo el código del SMS. A continuación, pasé a la sección Tarjetas adicionales. Se habían emitido 2 tarjetas adicionales a mi cuenta de crédito principal, a nombre de mi madre y mi padre. Para casos de emergencia, decía mi madre. El mes pasado, un caso de emergencia fue un bolso de diseño nuevo para Ashley, que mi madre vio en un centro comercial. Seleccioné ambas tarjetas y pulsé Bloquear. El sistema me pidió que indicara el motivo. Perdidas. Seleccioné en la lista desplegable. Solo me llevó 20 minutos, pero cuando cerré el portátil, me sentí como si hubiera corrido una maratón. El corazón me latía con fuerza y me temblaban un poco las manos. Me tomé otro café para intentar aclarar mis ideas. El siguiente punto de mi plan era reunirme con un asesor financiero. Encontré a Marcus Jenkins por recomendación de un compañero de trabajo. Su oficina estaba en un centro de negocios, a 20 minutos en coche de mi casa. Por suerte, tenía una cita disponible a las 10. Entiendo su preocupación, señorita Parrish, dijo Marcus después de revisar mis documentos financieros. Por desgracia, este tipo de situaciones de explotación financiera en las familias son más comunes de lo que se podría pensar. Explotación financiera, repetí, probando la expresión. Nunca lo había pensado en esos términos. Independientemente de cómo lo llamemos, debe proteger sus activos y desarrollar una nueva estrategia financiera. En primer lugar, le recomiendo que cambie todas las contraseñas de sus cuentas bancarias y compruebe si hay pagos automáticos. Ya lo he hecho esta mañana. Perfecto. En segundo lugar, conviene comprobar su historial crediticio para asegurarse de que no hay ningún préstamo a su nombre sin su conocimiento. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Cree que es posible? Por desgracia, sí. Si tus padres tienen acceso a tus datos personales, podrían haberlo aprovechado. Pasamos casi 2 horas elaborando un plan de protección financiera y una nueva estrategia de ahorro. Marcus me ayudó a calcular cuánto podría ahorrar cada mes ahora que ya no enviaba dinero a mis padres. La cantidad era considerable. A ese ritmo de ahorro, podrás pagar la entrada de una casa pequeña o un apartamento en 1 año y medio o 2, me dijo mientras me mostraba los cálculos. Y si aumentas la aportación mensual a tu cuenta de jubilación, mejorarás considerablemente tu situación financiera a largo plazo. Al salir de la oficina de Marcus, sentí una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Por primera vez en muchos años, podía pensar en comprar mi propia casa como un objetivo real y alcanzable, pero al mismo tiempo, no podía evitar la sensación de que estaba traicionando a mi familia. Mi teléfono vibró en mi bolso. Una llamada perdida de mi madre. Y otra más. 5 llamadas perdidas durante la consulta. Respiré hondo y marqué su número. Lauren, por fin. La voz de mi madre sonaba extrañamente alegre. Te he estado llamando toda la mañana. Quería saber si te había gustado nuestro regalo.
Me detuve en medio de la acera, tratando de asimilar lo que estaba pasando. ¿De verdad esperaba que me gustara un vestido usado y una nota diciendo que mi hermana era su prioridad? ¿Que si me gustó el regalo? Repetí lentamente. No, mamá, no me gustó. Oh, dijo con tono de sorpresa. Pero escribiste bien. Escribí bien, no porque me gustara el regalo, sino porque por fin entendí cómo están las cosas en nuestra familia. ¿De qué estás hablando? Su tono cambió, se volvió más cauteloso. Me refiero a que no voy a enviarles más dinero. Nunca más. Hubo una larga pausa. ¿Es una broma? Preguntó ella finalmente. No, mamá, no es una broma. Pero, Lauren, contamos con tu ayuda. Sabes lo difícil que lo estamos pasando. Y hoy no ha llegado la transferencia mensual. La he cancelado, y he bloqueado vuestras tarjetas adicionales. Hubo otra pausa, y luego su voz se volvió más fría. Voy a llamar a tu padre. Oí voces apagadas. Luego mi padre tomó el teléfono. Lorena, ¿qué diablos está pasando? Mamá está muy alterada. No les enviaré más dinero, papá, ni las transferencias mensuales, ni la ayuda de emergencia. ¿Por qué has tomado esa decisión? Su voz era una mezcla de perplejidad e irritación. Por el regalo de mi 30º cumpleaños. Por la nota en la que decías que Ashley era tu prioridad. Por darme cuenta de que he sido tu cajero automático todos estos años. Estás exagerando. Te queremos, solo que... ¿Solo qué, papá? ¿Solo que siempre he sido tu vaca lechera? ¿Una fuente de dinero para Ashley y para ustedes? ¿Cómo te atreves a decir eso, después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Y qué han hecho por mí? Mi voz temblaba. Desde los 16 años, les he dado casi todo el dinero que he ganado. En la universidad tuve 3 trabajos para pagar no solo mis estudios, sino también sus facturas. Durante los últimos 8 años, os he enviado miles de dólares cada mes. Y en agradecimiento, he recibido un vestido de $20 y un recordatorio de que mi hermana es más importante que yo. En ese momento, ya estaba sentada en un banco en un pequeño parque, a donde me había refugiado durante la conversación. Los transeúntes me miraban con preocupación, seguramente porque tenía mal aspecto. Siempre has sido una egoísta, sisió mi padre. Solo piensas en ti misma. ¿Egoísta? Casi me echo a reír. Si solo pensara en mí misma, tendría mi propia casa, en lugar de un piso de alquiler. Tendría ahorros, en lugar de una cuenta vacía después de cada una de vuestras situaciones de emergencia. Somos tu familia. La familia debe ayudarse mutuamente. Ayudar, sí, pero eso debe funcionar en ambos sentidos. ¿Cuándo me habéis ayudado vosotros? ¿Cuándo me apoyasteis? ¿Cuándo pusisteis mis intereses por encima de los de Ashley, aunque fuera una vez? Se oyó un ruido en el teléfono. Seguramente se lo estaban pasando entre ellos. Luego volvió a hablar mi madre, con tono acusador. Eres una hija desagradecida. Hemos hecho tanto por ti y tú. ¿Qué habéis hecho por mí, mamá? ¿Concretamente? Te criamos, te alimentamos, te vestimos, te dimos una educación. Mi educación la pagué yo misma. Los préstamos estudiantiles que pagué durante 7 años, ¿te acuerdas? ¿Sabes cuánto me costó estudiar? ¿Alguna vez te interesaste? Siempre has sido fría y calculadora, no como tu hermana, exclamó mi madre. Ashley es cariñosa, agradecida y amorosa. ¿Y tú solo eres... ¿Solo qué, mamá? ¿Un cajero automático? ¿Una vaca lechera? ¿La fuente de financiación de Ashley y de tus caprichos? ¿Cómo te atreves? Respiré hondo, tratando de calmarme. Acepto vuestro regalo, mamá. Este vestido y la nota son el mejor regalo que podíais hacerme. Porque por fin me han abierto los ojos. Lauren, deja de montar este drama, intervino mi padre. Sabes que no podemos prescindir de tu ayuda. Tenemos una hipoteca, facturas. Ashley necesita apoyo. Eso ya no es problema mío, papá. Ashley tiene 26 años. Puede trabajar, como yo lo hacía a su edad. Podéis recortar gastos, vender la casa que no podéis permitir, encontrar soluciones que no incluyan utilizar a vuestra hija mayor. «¡Estás destruyendo a la familia!», gritó mi madre. «Si cuelgas ahora mismo, ya no puedes considerarte nuestra hija». Fue como un puñetazo en el estómago. A pesar de ser consciente de todo,
De todas las revelaciones de las últimas 24 horas, esas palabras me causaron un dolor insoportable. ¿Entonces solo soy vuestra hija cuando pago vuestras facturas? Pregunté en voz baja. ¿Eso es lo que es vuestro amor? Lauren, tu madre no quería decir eso, se apresuró a decir mi padre. Todos estamos muy alterados ahora mismo. Hablemos cuando nos hayamos calmado. ¿Por qué no vienes a cenar el domingo y lo hablamos todo? Conocía ese tono, conciliador y tranquilizador. Siempre lo utilizaba cuando quería conseguir algo de mí. Hablemos más tarde. Significaba, danos tiempo para pensar cómo volver a manipularte. No, papá. No iré el domingo. Ni el domingo que viene. Necesito tiempo para aclarar mis ideas y mi vida. Sin vuestra presión y vuestros sentimientos de culpa. Lauren, no puedes simplemente... Sí que puedo, papá. Y eso es precisamente lo que voy a hacer. Adiós. Pulsé el botón para terminar la llamada y apagué el teléfono. Mi corazón latía como loco, me temblaban las manos. Tenía un nudo en la garganta y no podía contener las lágrimas que corrían por mis mejillas. Los transeúntes me evitaban. Una mujer llorando en un banco del parque no invitaba a la conversación. Me quedé allí sentada casi una hora, permitiéndome llorar no solo por la ruptura de hoy, sino por todos los años de injusticia, manipulación y abuso emocional. Cuando por fin se me secaron las lágrimas, sentí un extraño alivio. Era como si una pesada mochila que había llevado durante años hubiera desaparecido de repente de mis hombros. Me costaba menos respirar. El futuro, antes nebuloso e incierto, de repente parecía lleno de posibilidades. Encendí el teléfono. 27 llamadas perdidas y 32 mensajes. Sin leerlos, borré todas las notificaciones y marqué el número de un servicio de comida a domicilio. Por primera vez en mucho tiempo, me pedí una buena cena sin preocuparme por el precio. Fue un pequeño gesto de cariño hacia mí misma, el comienzo simbólico de un nuevo capítulo en mi vida. Por la noche, sentada en mi pequeño apartamento con una copa de vino y una caja de pizza, volví a llorar. Pero estas lágrimas eran diferentes, purificadoras, liberadoras. Lloraba por la familia que nunca tuve y por las relaciones que siempre fueron unilaterales. Y al mismo tiempo, sentía una extraña libertad, casi embriagadora. Mañana comenzará un nuevo día. Un día en el que viviría para mí misma, y no para aquellos que solo veían en mí una fuente de ingresos. Y a pesar del dolor de la pérdida, sabía que había tomado la decisión correcta. Tras romper las relaciones económicas con mis padres, creía ingenuamente que lo más difícil ya había pasado. Qué equivocada estaba. A la mañana siguiente, me llamó mi tía Verónica, la hermana de mi madre. Lauren, ¿qué has hecho? Tu madre lleva 2 días llorando. Han hecho tanto por ti y así les pagas. Ni siquiera tuve tiempo de responder, ya que continuó. Siempre has sido una niña extraña, pero ¿hacerle esto a tus propios padres? Te dieron la vida, te criaron, y tú. El siguiente fue mi tío Frank, luego mi prima Chloe, y luego incluso una pariente lejana a la que solo había visto 2 veces en mi vida. Todas las llamadas seguían el mismo guión, que era una egoísta, una hija desagradecida, que estaba destruyendo la familia, que mis padres lo habían hecho todo por mí y yo les había pagado con ingratitud. Dejé de contestar las llamadas de números desconocidos, pero no sirvió de nada. Mis parientes escribían en las redes sociales y enviaban correos electrónicos. Parecía que mis padres habían movilizado a toda la familia para recuperar a su donante financiero. Los mensajes de Ashley eran especialmente dolorosos. Si mis parientes al menos intentaban disimular sus acusaciones con muestras de preocupación, mi hermana no se cortaba un pelo. Siempre me has envidiado. Siempre has sido una codiciosa. Ahora has decidido destruir nuestra familia definitivamente. Mamá no sale de su habitación, llora todo el día. Papá puede perder su trabajo por el estrés. ¿Estás contenta? ¿Has conseguido lo que querías? Bloqueé los números, borré los mensajes, pero encontraba nuevas formas de llegar a mí. El sentimiento de culpa que había reprimido con tanto esfuerzo resurgía con fuerza cada vez que tenía contacto con mi familia. Al cuarto día del asedio, ocurrió lo que más temía.
Al volver de la pausa para comer, vi a mis padres de pie a la entrada del edificio de oficinas. Mamá llevaba el mismo vestido que en mi graduación, su ropa de gala para ocasiones importantes. Papá jugueteaba nerviosamente con las llaves del coche. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. ¿Marcha? ¿Volver más tarde? Pero mi jefe esperaba un informe para las 3. Respiré hondo y me dirigí hacia la entrada, con la esperanza de pasar desapercibida. No funcionó. Mi madre me vio y corrió hacia mí. Lauren, por fin. Te hemos llamado y te hemos escrito. ¿Por qué nos ignoras? Su voz temblaba y tenía los ojos enrojecidos por el llanto. Un par de compañeros que pasaban por allí se volvieron con curiosidad. Mamá, papá, este no es lugar para hablar. Estoy en el trabajo. ¿Y dónde íbamos a encontrarte? Intervino mi padre. Has bloqueado nuestros números y no respondes a los mensajes. Sus voces se hicieron cada vez más fuertes. La gente empezó a detenerse para observar el drama familiar. Mi jefe directo, Paul Berry, salió del edificio, intrigado por el alboroto. ¿Todo bien, Lauren? Preguntó acercándose. Antes de que pudiera responder, mi padre se volvió hacia él. ¿Es usted su jefe? Soy Thomas Parrish, el padre de Lauren. Nuestra hija ha abandonado a su familia en un momento difícil y se niega a ayudar a sus padres enfermos. Mi rostro se sonrojó de vergüenza y rabia. Habían venido a mi trabajo para humillarme delante de mis compañeros y mis jefes. Señor Berry, le pido disculpas por este malentendido, dije, tratando de hablar con calma. Es un asunto personal que no afecta en absoluto a mi trabajo. Paul asintió, aunque en sus ojos se leía la perplejidad. Por supuesto, Lauren. ¿Por qué no te tomas 15 minutos y hablas con tus padres en la cafetería de enfrente? Acepté, consciente de que la escena en la entrada atraía demasiado la atención. En la cafetería nos sentamos en una mesa alejada y mis padres pasaron inmediatamente al ataque. ¿Te das cuenta de que apenas llegamos a fin de mes? Comenzó mi padre. Las facturas de la luz, la hipoteca, las medicinas de mamá. No voy a daros más dinero, dije con firmeza. Ningún tipo de manipulación cambiará eso. ¿Manipulaciones? Mi madre exageradamente levantó las manos. ¿Pedimos ayuda a nuestra propia hija y eso se llama manipulaciones? Sí, así es como se llama. Y venir aquí, a mi trabajo, también es manipulación. Mi padre se inclinó hacia mí y bajó la voz. ¿Sabes? Tengo contactos en la industria farmacéutica. Una llamada y tu carrera podría verse seriamente afectada. Eso fue la gota que colmó el vaso. Me levanté de la mesa. Han venido a mi trabajo, han montado una escena delante de mis compañeros y ahora amenazan mi carrera. ¿De verdad crees que eso me hará cambiar de opinión? Lauren, espera, dijo mi madre, agarrándome del brazo. Estamos desesperados. De verdad necesitamos tu ayuda. Necesitan mi dinero, no mi ayuda. Hay una gran diferencia. Salí del café temblando por la adrenalina y la ira. De vuelta en la oficina, me disculpé con Paul y me sumergí en el trabajo, tratando de no pensar en lo que había pasado. Por la noche, mientras recogía mis cosas antes de irme, oí llamar a la puerta de mi despacho. Era Natalie, nuestra directora de oficina. Hola, he visto a tus padres hoy. ¿Va todo bien? Quería mentir y decir que todo estaba bien, pero en lugar de eso, rompí a llorar. Las lágrimas que había estado conteniendo todo el día brotaron a borbotones. Natalie cerró la puerta, se acercó y simplemente me abrazó sin decir una palabra. Cuando me calmé un poco, me dijo, ¿sabes? Yo pasé por algo parecido. Mi exmarido era un vampiro emocional. Durante 6 años intenté cumplir con sus expectativas hasta que me di cuenta de que estaba perdiendo mi identidad. Nos quedamos en la oficina hasta las 9 de la noche. Natalie me contó su historia y luego escuchó atentamente la mía. Sin juzgarme, sin darme consejos trillados como reconcilia a tu familia. Simplemente me entendió. Necesitas ayuda profesional, me dijo cuando nos íbamos. Te puedo recomendar una terapeuta excelente, Julia Reed. Ella me ayudó a salir del bache después de mi divorcio. Al día siguiente, concerté una cita con Julia Reed. Era una mujer bajita, con el pelo corto y canoso, y una mirada atenta que inspiraba confianza.
El sentimiento de culpa es la emoción más difícil de sobrellevar para los niños de familias disfuncionales, me dijo después de que le contara mi historia, especialmente cuando los padres la cultivan deliberadamente. Nuestras sesiones semanales se convirtieron en un remanso de paz en el tormentoso mar del drama familiar. Julia me ayudó a reconocer las manipulaciones, a establecer límites saludables y, lo más importante, a creer que tenía derecho a mi propia vida. No tienes por qué sacrificarte por tus padres, me repetía. Las relaciones sanas se basan en la reciprocidad y el respeto, no en el sentido del deber y la culpa. Siguiendo su consejo, empecé a buscar nuevos intereses y aficiones, todo aquello que había pospuesto, para más adelante, por falta de tiempo o dinero. Me apunté a yoga, ya que la práctica me ayudaba a calmar el torrente interminable de pensamientos angustiosos. Me uní a un club de cocina, donde aprendí a preparar platos que antes solo había visto en revistas. Cuando mis padres se dieron cuenta de que sus métodos habituales de presión no funcionaban, cambiaron de táctica. Una noche, mi madre me llamó desde un número desconocido. Respondí sin reconocerla. «Lorena, soy mamá», dijo con voz débil y dolorida. «No cuelgues, por favor. Tengo malas noticias». Se me encogió el corazón. «¿Qué ha pasado?» «El médico me ha encontrado un tumor. Necesito una operación muy cara. El seguro solo cubre una parte». Sentí cómo me arrastraba hacia el familiar torbellino de inquietud y sentido del deber. Casi automáticamente, empecé a calcular mentalmente mis ahorros. «Lo siento mucho, mamá», dije por fin, «pero no puedo darte dinero». «¿Quieres que me muera?» Su voz se fortaleció instantáneamente, llena de reproches. «No, claro que no. Puedo ayudarte a buscar información sobre programas médicos disponibles, fundaciones benéficas». «No necesito fundaciones benéficas. Necesito la ayuda de mi propia hija». «Te estoy ofreciendo ayuda, mamá, solo que no en forma de dinero». «Eres insensible, fría». Estalló en una avalancha de acusaciones que escuché pacientemente. Después de esa conversación, llamé a Julia, dudando de mi decisión. ¿Y si mi madre realmente está enferma? ¿Y si realmente necesita la operación? «Confía en tu intuición, Lauren», me dijo Julia. «Si sientes que te están manipulando, lo más probable es que sea así. Pero incluso si el problema es real, eso no significa que tengas que sacrificar tu bienestar financiero». Seguí su consejo y recopilé información sobre programas estatales de asistencia médica, opciones de seguros y fondos de apoyo a pacientes. Envié toda la información a mi madre por correo electrónico y le ofrecí ayuda para rellenar los documentos necesarios. En respuesta, recibí un mensaje airada de mi padre. «¿Crees que tu madre va a humillarse y pedir limosna al Estado? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti?» Esto confirmó mis sospechas. No se trataba de la enfermedad, sino del control y el dinero. No sentí alivio, sino una profunda tristeza al darme cuenta de lo tóxica que era nuestra relación. La recuperación no es un proceso lineal, decía Julia en nuestras sesiones. Habrá altibajos, momentos de duda y momentos de claridad. Lo importante es seguir adelante, aunque sea con pequeños pasos. Y yo seguí adelante. Cada día que decía no a exigencias injustificadas, que gastaba dinero en mí misma sin sentirme culpable, que me permitía disfrutar de la vida, era un pequeño paso hacia la recuperación de mi mundo interior, hacia encontrarme a mí misma. 1 año y medio pasó como un día. Sentada en la terraza de mi nueva casa, una pequeña pero acogedora cabaña en una tranquila zona de Oak Ridge, hojeaba las páginas de mi diario, recordando los acontecimientos de los últimos meses. Cada entrada marcaba una pequeña victoria: mi ascenso a jefa del Departamento de Control de Calidad, la apertura de una cuenta de ahorros para la entrada de la casa, mi primer viaje sola a Portland para pasar el fin de semana. Mi mudanza tuvo lugar 6 meses atrás, cuando por fin ahorré lo suficiente para el pago inicial. La agente inmobiliaria me mostró decenas de opciones, pero esta casa me cautivó a primera vista. Habitaciones luminosas, un pequeño jardín en la parte trasera, un viejo arce que proyectaba sombras caprichosas en las paredes. No era perfecta, la cocina necesitaba una reforma, y el grifo del baño goteaba, pero era mi casa, comprada con el dinero que había ganado con mi esfuerzo
y ahorrado gracias a una estricta disciplina financiera. Mantenía un contacto mínimo con mis padres, llamadas breves en Navidad, acción de gracias y cumpleaños. Las conversaciones no duraban más de 15 minutos y se reducían a preguntas formales sobre la salud y el tiempo. Sin pedir dinero, sin reproches, sin manipulaciones. Había establecido unos límites claros y los respetaba firmemente. Por mi tía Verónica, supe que mis padres habían encontrado una nueva fuente de financiación. Mi tío Robert, el hermano de mi madre, que acababa de recibir una herencia tras la muerte de su suegro. No, están literalmente acosando al pobre Robert, me dijo la tía Verónica durante una de nuestras escasas conversaciones telefónicas. Cada semana hay un nuevo drama. Ahora es el techo que gotea. Ahora es el coche que se ha averiado. Ya les ha dado unos 15,000. No sentí malicia al oírlo. Más bien tristeza al darme cuenta de que mis padres no habían cambiado y simplemente habían encontrado una nueva víctima. Sin embargo, el tío Robert era un hombre adulto y tomaba sus propias decisiones, igual que yo había hecho en su día. El giro más inesperado fueron los cambios en la vida de Ashley. Al perder el apoyo financiero, el mío y, en parte, el de sus padres, consiguió su primer trabajo. Primero como administradora en un salón de belleza y luego como asistente en una pequeña galería de arte. Según mi tía Verónica, Ashley se quejaba de las duras jornadas laborales y del bajo salario, pero seguía trabajando. Una mañana de mayo, entré en la cafetería Utrenaya Rosa, cerca de mi oficina. Pedí un capuchino, me senté en una mesa junto a la ventana y abrí mi portátil para revisar los correos electrónicos antes de la reunión matutina. Absorta en los informes, no me di cuenta de inmediato de la figura familiar que se había detenido a mi lado. ¿Lauren? Preguntó Ashley con voz insegura, casi tímida. Levanté la vista y vi a mi hermana, más delgada, con el pelo recogido en una sencilla coleta y vestida con ropa sencilla pero cuidada. Sin maquillaje, sin accesorios de diseño, parecía más mayor, pero al mismo tiempo más auténtica de lo que recordaba. ¿Ashley? No pude ocultar mi sorpresa. ¿Qué haces aquí? Trabajo en la galería de enfrente, dijo señalando un pequeño edificio con escaparates donde se exponían cuadros de artistas locales. A veces vengo aquí antes del trabajo. ¿Puedo sentarme? Asentí con la cabeza, sintiéndome confundida. Nuestro último contacto había sido hacía año y medio, con un mensaje airada en el que me acusaba de haber destrozado su familia. Durante unos minutos, nos quedamos sentadas en un silencio incómodo, evitando mirarnos. Finalmente, Ashley rompió el silencio. Tengo que pedirte perdón, Lauren, por esos mensajes, por todo lo que dije de ti. No me lo esperaba. Estaba preparada para las acusaciones, para las peticiones de dinero, para las manipulaciones, pero no para una disculpa. El último año ha sido complicado, continuó, dando vueltas a la taza entre las manos. Cuando dejaste de ayudarme, mis padres recortaron mis privilegios. Tuve que buscar trabajo. Por primera vez en mi vida, tuve que pagar el alquiler, la comida y las facturas. Fue un shock. Hablaba en voz baja, mirando su café. ¿Sabes? Nunca me había preguntado de dónde sacabas el dinero para mis viajes, mi ropa, mis estudios. Daba por sentado que mis padres lo proporcionarían todo. Y luego me enteré por la tía Verónica de cuánto les habías dado durante todos estos años. Y que eras tú, y no mis padres, quien pagaba la mayoría de mis regalos. Me quedé callada, sin saber qué decir. Me da vergüenza, Lauren, dijo Ashley con lágrimas en los ojos. Ahora empiezo a comprender por lo que has pasado, lo difícil que debe de haber sido para ti mientras yo me divertía y gastaba tu dinero. Fue una conversación difícil, incómoda, pero importante. No nos abrazamos ni prometimos ser mejores amigas. Había pasado demasiado tiempo y las heridas eran muy profundas. Pero aquella mañana algo cambió entre nosotras. Surgió el respeto mutuo y tal vez la posibilidad de una relación sana en el futuro. No te pido perdón, ni espero que de repente nos volvamos íntimas, dijo Ashley antes de marcharse. Solo quería que supieras que entiendo que me equivoqué, y estoy aprendiendo a vivir de forma independiente, como tú siempre has hecho.
Intercambiamos nuestros números de teléfono, no para llamarnos todos los días, sino como símbolo de que la puerta seguía entreabierta. Otro cambio significativo en mi vida fue Michael Henderson. Nos conocimos en una clase de cocina a la que me apunté por recomendación de mi terapeuta. Alto, con ojos bondadosos y una risa contagiosa, era profesor de historia en un instituto y asistía a las clases para aprender a cocinar algo más complicado que macarrones con queso. Nuestra relación se desarrolló lentamente. Yo todavía tenía miedo de confiar, de abrirme, de dejar entrar a alguien en mi vida. Pero Michael era paciente y comprensivo. Admiraba mi fuerza, mi independencia, mi capacidad para superar las dificultades. «Eres increíble», me dijo una noche, mientras estábamos sentados en la terraza de mi nueva casa. «Muchas personas se habrían derrumbado después de lo que has pasado, pero tú te has vuelto más fuerte». Con Michael sentí por primera vez que me valoraban no por lo que podía dar o hacer por los demás, sino simplemente por ser yo misma. Por supuesto, no todos los problemas se resolvieron en ese año y medio. Seguía trabajando con un terapeuta para superar mis traumas emocionales. Seguía aprendiendo a establecer límites saludables. Seguía luchando contra los sentimientos de culpa inmerecida. Pero ahora, cuando me miraba al espejo, no veía solo a una cajera automática familiar o a una hija mayor responsable, sino a una persona íntegra con sus propios deseos, sueños y derecho a la felicidad. El día en que cumplí exactamente un año y medio desde mi 30º cumpleaños, el mensajero me entregó un pequeño paquete. No había remitente, pero reconocí inmediatamente la letra en la etiqueta. Era mi madre. Dentro de la caja estaba el vestido de segunda mano, lavado y cuidadosamente doblado. Junto a él había una nota. «Esto siempre te ha pertenecido». Miré la frase durante mucho tiempo, tratando de descifrar su significado. ¿Una disculpa? ¿Otra manipulación? ¿Un intento de restablecer el contacto? Quizás todo junto. El vestido olía al ambientador favorito de mi madre, con aroma a lavanda. Ese mismo aroma me persiguió durante toda mi infancia, trayéndome recuerdos complicados. Los raros momentos de ternura materna, más a menudo las críticas, el descontento, las comparaciones con mi hermana. Al día siguiente, llevé el vestido a la tienda benéfica Dobro e Delo, Buena Acción, la misma de donde había llegado a mí en su día. Un simbólico cierre del círculo. «¿Quiere dejarlo a la venta?», me preguntó una voluntaria mayor al coger la bolsa. «Sí, por favor. Espero que encuentre una dueña a la que le quede mejor que a mí». Al salir de la tienda, me dirigí a un centro comercial cercano. En la sección de ropa de mujer, elegí un vestido llamativo, que me quedaba perfecto, y era de mi color favorito, esmeralda. No era barato, pero tampoco excesivamente caro, simplemente era una prenda bonita que me hacía más feliz. En el probador, al mirarme, sonreí. Ese color resaltaba las chispas verdes de mis ojos castaños. El largo era perfecto, y la tela se sentía agradable al tacto. Pero no era solo el vestido. Era yo misma. Mi mirada. Mi postura. Ese brillo interior que comenzaba a asomar a través de las grietas de mi vieja coraza rota. «¿Se lo lleva?», preguntó la dependienta asomándose al probador. «Sí», respondí. «Es perfecto para un nuevo comienzo. Amigos, vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. No olvidéis que la familia es el tesoro más preciado. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos y dejad vuestros comentarios».